Nicolás, ¿te pelaste? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo va todo? Hola, profes, ¿bien? Qué ¿Usted? bueno, todo bien. Hola, profe, Cansado, bien. esperando la semanita de vacaciones. Me Sí. imagino. Aquí bien cansados en realidad. Ya, le ponen nomás por Raúl. Partamos. Ya, ¿cómo están? Hoy día entonces, bueno, como terminamos la clase de ayer, la gran conclusión fue que ustedes ya estarían en condiciones de diseñar, de calcular el eje hidráulico en canales, llamémoslo simples, en el sentido de que no tienen grandes singularidades salvo el resalto. Ya hasta el momento solo hemos considerado canales que tienen sección constante, geometría constante, podemos tener sí los cambios dependientes, pero no hemos considerado casos en que hay estructuras adicionales como las que hemos de a poco ido mencionando e introduciendo, como la compuerta, como vertederos, y hemos considerado situaciones en que el caudal es constante a lo largo de todo el canal. ¿Ya? Entonces, si bien eso les permite resolver la gran mayoría de los casos, hay ocasiones y que no, también pueden resultar bastante comunes en que por motivo ya sea de diseño, de alguna condición que ustedes quieran imponer o por motivos prácticos se ponen las compuertas, vertederos y pueden existir también variaciones de caudal, angostamientos, ensanchamientos de los canales, cambios en la cota de fondo y todo ese tipo de singularidades. Entonces es formalmente la unidad 3 del curso y es la que vamos a comenzar hoy día, ya con las variaciones de caudal. Pero primero, es importante que haya quedado bien claro cómo calcular los ejes hidráulicos, ¿cierto? Porque con eso ya van a poder empezar a trabajar en el problema de diseño, ¿cierto? El trabajo final de diseño. Y por lo tanto es importante que todos los conceptos que discutimos ayer, y en el fondo el cálculo del eje hidráulico es como la materialización de toda esta unidad 2, ¿cierto? Que partimos al comienzo con la energía específica, después nos fuimos a la ecuación de Manning, después vimos el flujo gradualmente variado, cambios dependientes, vimos cómo se comportan los ríos y los torrentes, después nos dimos cuenta que en una situación particular nuestras condiciones de borde como que no se compatibilizaban y ahí aparece el resalto hidráulico y con todo eso, ¿cierto? Ahora podemos calcular cómo varía la altura, de nuevo, la altura de escurrimiento, Ahí está. la altura de escurrimiento, ¿cierto? Para cada posición X a lo largo del canal, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros llamamos el eje hidráulico. Espera, Raúl está dibujando, parece que no se ve el... No sé si estoy escribiendo, no sé, No, no, ahora no. ya, debe ser El cable. el cable nuevamente. Un segundito para hacer el cambio entonces. Voy a dejar de compartir esto. Y vamos entonces con ya, ahora sí. Vamos con de nuevo este. Ahí sí. Ahí estamos viendo, sí. Excelente. Ya. Entonces ahora sí, habíamos dicho HDX aquí, que era lo que ayer vimos cómo poder calcular, ¿cierto? El eje hidráulico. Y después de un ejemplo que hicimos paso a paso, llegamos a este resultado final, a este eje hidráulico. Ya entonces ahora es importante que esto haya quedado claro y por lo tanto cualquier duda que haya quedado es importante que la resolvamos ahora. Así que, ¿quedó alguna duda?
pregunta, abierto el micrófono de lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan que partíamos, bueno, pongamos los pasos, ¿cierto? Que hay que seguir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder calcular el eje hidráulico? Según lo que hicimos ayer. Puntos de control, excelente, ¿cierto, Nicolás? Puntos de control. Que en este caso, en el ejemplo que teníamos, dijimos que podía ser acá, ¿cierto? Altura crítica al final y altura crítica al comienzo, bajo el supuesto de que el primer tramo era una pendiente fuerte y el segundo tramo entonces era una pendiente suave. Ya eso nos daba estas dos condiciones de posibles puntos de control, que después hay que confirmar, ¿cierto? Después, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Una vez que tenemos identificados los posibles puntos de control. Valores teóricos, excelente, ¿cierto? Valores teóricos, porque eso nos permite clasificar las pendientes hidráulicas. Entonces ahí, ¿cierto? Calculamos la altura crítica y la altura normal. La altura crítica, Freud cuadrado igual a 1, la condición de crisis de mínima energía, altura normal desde la ecuación de Manning usando la pendiente como J, ¿ya? Entonces esto de aquí nos permite clasificar las pendientes. Ya, y pongámosle el apellido a las pendientes hidráulicas. Y eso es sumamente importante porque eso nos va a definir, ¿cierto? Si voy a esperar tener un río o un torrente en los distintos tramos y por lo tanto nos va a decir, ¿cierto? Cómo vamos a tener que tratar este problema y cuántos puntos de control, por ejemplo, necesito, ¿cierto? La pregunta de Nicolás, siempre tendré la cantidad de puntos de control referente a la cantidad de regímenes que tenga, idealmente sí, ¿cierto? Porque si no, no vas a poder partir los cálculos. Ya vas a tener, para poder partir el cálculo aquí, necesitas amarrar tu eje hidráulico en algún punto. De repente va a ser fácil ver cuáles son los puntos de control, como en este caso, pero como mencionamos ayer también, ¿cierto? Pueden haber otras situaciones en que van a tener algún tipo de estructura o algún cambio de pendiente, donde uno podría esperar la ocurrencia de cierta altura y eso también corresponde entonces a puntos de control, ¿ya? Pero como lo vimos ayer, en este caso, ¿cierto? Tenemos un torrente en el primer tramo y un río en el segundo tramo y por lo tanto necesitábamos dos condiciones de borde para poder calcular el río y el torrente, ¿ya? Ahí pregunta. Ignacio. Sí, Ignacio. Profe, ¿y como en la zona de cambio de pendiente no es un punto de control también? Justo aquí al medio, dices tú. ¿Sí? ¿A dónde está como ese puntito azul? Podría hacerlo, pero en este caso, en realidad no, porque como es un paso de pendiente fuerte a suave, uno esperaría que hubiese un resalto en alguna parte. Ah, ya. No sabes exactamente la altura que va a haber en ese cambio de pendiente. Ya, verdad. El caso inverso, que lo conversamos ayer también, si hubiésemos tenido un paso de suave a fuerte, ahí uno podría haber esperado que en el cambio de pendiente pasáramos por la altura de crisis, ¿cierto? Ya, ok. Porque hubiésemos tenido la situación así, y ahí nosotros sabemos que acá tiene que haber un M2 y después tiene que continuar con un S2 y por lo tanto, por ahí cerca del cambio, también tendríamos que haber pasado por altura crítica. Ya, perfecto. Pero en el caso del ejemplo que vimos ayer, no necesariamente. Vale, gracias, profe. Vittorio, sí, exactamente. Ahí está el caso de suave a fuerte. Ahí sí ese punto nos podría dar un punto de control. ¿Ya? Después, ¿cuál era el...? Vittorio hace otra pregunta, son dos preguntas ahí. Entonces nos interesará ese punto si es de suave a fuerte. Claro, sí, ese es el caso que está dibujado acá. Y de fuerte a fuerte, esa no la había leído. De fuerte a fuerte o de suave a suave, podría ser, ya, pero depende ahí condiciones del canal, depende de cómo vengan los flujos, si es que se alcanza altura normal o no, ¿cierto? Porque si no,
si no tenemos esa condición de altura normal, no vamos a poder decir con toda certidumbre, ¿cierto?, de que en ese punto de cambio de pendiente vamos a tener una altura que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, si es que el canal es muy largo y uno viene con altura normal, entonces ahí, por ejemplo, si tenemos el paso de fuerte a más fuerte, y acá dibujemos la altura crítica, voy a borrar eso que está ahí, dibujemos una altura crítica así, y una altura normal acá, y entonces un poco más abajo. Si es que este torrente viene con altura normal, y le alcanzó aguas arriba, y el tramo es muy largo, entonces esa altura normal la va a querer propagar hasta este punto, y ahí sí, entonces, tú tendrías un punto de control en ese cambio. Y ese te permite, entonces, seguir calculando hacia, recordemos que si tenemos dos torrentes, aquí el sentido de análisis siempre va a ser hacia aguas abajo, y por lo tanto eso te permite seguir calculando ahí con el perfil S2 hacia aguas abajo. ¿Ya? Entonces, en esos casos, debería ser cuando tenemos altura normal y por lo tanto el canal debería ser más o menos largo. Porque si no tienes la condición de altura normal, aquí en realidad no tienes certeza de lo que va a ocurrir, va a depender de las rugosidades, de qué tan largos son efectivamente los tramos, y por lo tanto no podría afirmarlo con toda claridad. ¿Ya? Punto 3. Luego que tenemos los puntos de control, los valores teóricos, ¿cuál era el paso 3? ¿Qué hacemos a continuación? El sentido, bien Sebastián, ¿cierto? Sentido del cálculo. El sentido del cálculo. Y por lo tanto, ¿cierto? Ayer nos dimos cuenta que este torrente que está acá en el tramo izquierdo se calcula de aguas arriba hacia aguas abajo, y el río entonces hacia aguas arriba, ¿cierto? Y por eso necesitaba esas condiciones de borde que me permiten calcular en sentidos opuestos y eventualmente van a converger, y ahí es donde teníamos el problema de ver dónde ubicábamos el resalto. ¿Ya? Entonces, el paso 4 era ver cuáles son efectivamente los puntos de control y los puntos de control efectivos. Y el paso 5 entonces era el cálculo. ¿Ya? Entonces esos pasos, fundamentalmente, identificar puntos de control, calcular los valores teóricos para clasificar las pendientes e identificar el sentido del cálculo, son fundamentales. ¿Ya? Y después el cálculo, ahí vimos que habían dos algoritmos, ¿cierto? Uno que, dado el delta X, nos permitía calcular H, y el otro que, dado H, nos permitía calcular delta X. ¿Ya? Respecto a la implementación de ambos métodos, de ambos enfoques, uno es más simple que el otro, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuál es más simple? Obtener calcular el H o calcular el X. Nicolás, el primero, dado delta X obtener H, en realidad ese no es tan simple, porque acuérdense que el H como incógnita participa en las velocidades como H propiamente tal y además en el J, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaba este algoritmo en que teníamos que iterar, ¿ya? Y por lo tanto lo más fácil en términos de implementarlo en una planilla Excel, por ejemplo, es ir dándose el H e ir despejando delta X, porque eso es simplemente despejar una ecuación algebraica y sale súper fácil, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de una implementación, el segundo método es mucho más sencillo. Si bien todos los software ¿cierto? Que están disponibles tienden a utilizar el primer método, ya discretizan el canal en varios delta H y después resuelven la ecuación dinámica punto a punto para obtener el H.
¿Ya? Y eso también se puede implementar en Excel, tampoco es tan complejo. Se puede hacer un macro, algo así, o también pueden usar MATLAB y esas otras tipos de software para hacerlo de esa manera. ¿Ya? Y ahí entonces lo que conviene, y como mostró Patricio ayer, es una tabla, ¿cierto? Donde uno tiene todas las variables que va a necesitar y las calcula y finalmente les da la figura H y X. Hay varias preguntas y con este cálculo podríamos saber el comportamiento de todo el canal. Sí, si eso es lo que finalmente hicimos, si miramos el dibujo de nuevo, tenemos el comportamiento en todo el canal, solo que lo tuvimos que hacer, ¿cierto? Partiendo desde arriba para el torrente y desde abajo para el río, pero finalmente tenemos el eje hidráulico en el canal, ¿ya? El primero puede ser más preciso, de todas maneras, el primer método, los dos tienen errores numéricos asociados, y si recuerdan del curso de análisis numérico, ¿cierto? Estos errores numéricos se van propagando y por lo tanto a medida que vamos avanzando esos errores también tienden a propagarse, pero de todas maneras dan valores que son bastante precisos, ¿ya? Así que con eso, ¿cierto? Con todos estos pasos, Javiera, ¿qué fórmula se utilizaba para hacer la parte del cálculo? Es básicamente la ecuación de energía, ya que en un enfoque nos damos el delta X para resolver H y en la otra nos damos la altura y nos resulta el delta X, pero la ecuación que utilizamos básicamente es la misma, la forma de resolverla es distinta, ¿ya? Y básicamente esa ecuación la podemos expresar de forma bastante simple como delta E igual a I menos J por delta X. ¿Ya? O sea, la diferencia en la energía específica tiene que ver con, bueno, hay un descenso en la pendiente, en el Z, a causa de la pendiente, y aparte tenemos las pérdidas por fricción. ¿Ya? Y esa es la ecuación que, si la expandemos entonces, nos va a quedar como las que vimos en la clase de ayer. ¿Ya? ¿Qué hacíamos con el J? Acuérdense que, claro, el J, el problema aquí es que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a discretizar esto, ¿cierto? Nuestro canal en varios delta X, ¿cierto? Pequeñitos, ojalá. Y el problema entonces es que como la altura aquí va a ir variando, vamos a tener un J asociado a este punto en el canal y un J asociado al próximo, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es el J entre ambos puntos, porque esa es la pérdida de carga entre, que me permite pasar de un punto al otro. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos finalmente era, si tengo el J en el punto I y el J en el punto I más 1, que dependen de la altura, finalmente calculamos este J asterisco como el promedio de los J en ambos puntos. ¿Ya? La idea es que en el método 1 el delta E sea positivo. Como vimos ayer, ¿cierto? Depende del sentido del cálculo. En los ríos, cuando tú estés calculando un río, siempre el delta X te va a dar negativo, ¿ya? Porque te vas a estar moviendo el río, lo vas a empezar a calcular desde aguas abajo y por lo tanto el delta X te va a dar negativo y eso implica que tú te vas a ir moviendo hacia aguas arriba en el canal, ¿ya? Cuando lo haces en un torrente, el delta X te da positivo porque te vas moviendo hacia aguas abajo. Ya ahí no hay nada malo en que el delta X dé negativo, ¿cierto? El método resulta de esa manera y tiene que ver con cómo varía, ¿cierto?, la energía específica en un punto o en otro en el río. ¿Ya? Y por eso es que el delta X negativo te dice que para tener ese nivel de energía específica en el río, tú te tienes que mover hacia aguas arriba. ¿Ya? Pero no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Bien, entonces yo creo que la mejor forma de que queden claros todos los detalles es que efectivamente lo implementen.
hagan una planilla de Excel, traten de reproducir el mismo ejemplo que hicimos ayer en clase, y se van a dar cuenta de los detalles operativos del método, y finalmente, ¿cierto? Una vez que lo hacen una y dos veces, después ya esto sale en forma automática, ¿ya? Y en la ayudantía que acabamos de publicar también hay un par de ejercicios respecto al cálculo de eje hidráulico, así que también pueden revisar eso. ¿Ya? ¿Quedó alguna otra duda respecto a esto? Ya, entonces, es fundamental aquí, cuando uno se va dando las alturas, por ejemplo, conocer cuál es el tipo de perfil que vamos a tener. ¿Ya? Y nosotros cuando partimos con el río acá, ¿cierto? Y teníamos que partir el análisis hacia aguas arriba, como aquí nosotros teníamos esta condición de borde de crisis, ¿cierto? A medida que nos movemos hacia aguas arriba, el río va a querer tender a su altura normal, y teníamos un perfil de tipo M2. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando ustedes están en su algoritmo de cálculo y parten a calcular el río, tienen que darse alturas que van a ir subiendo, ¿ya? En ese sentido. El torrente, por el otro lado, ¿cierto? Que entra con crisis y después quiere alcanzar su altura normal hacia aguas abajo, en este caso, lo va a tener que hacer con un perfil S2. Y por lo tanto, cuando ustedes calculan el torrente, parten de la altura crítica y se tienen que dar alturas negativas. Entonces, lo primero, y algo que nos faltó aquí en los pasos que hicimos, fue como alguien dijo ayer, ¿cierto? Hay que hacer el mono primero. Ya hay que hacer el mono, hay que hacer el dibujo y identificar los posibles tipos de perfiles que tenemos, y en base a eso comenzar los cálculos. ¿Ya? Este es el eje hidráulico que finalmente se verificó porque usamos la condición de momenta, pero acuérdense que también ayer dibujamos que esto continuaba hasta el cambio de pendiente y después podía comenzar a bajar con un perfil S1. Y este otro, ¿cierto? Llegaba acá y subía con un perfil M3, que fue el que finalmente ocurrió. Pero a priori, ¿cierto? Sin recurrir a la ecuación auxiliar de la momenta, podría haber ocurrido cualquiera de estos dos. Y entonces, por eso es importante hacer el dibujo en forma cualitativa de cuáles son los posibles hidráulicos. ¿Ya? Listo. ¿Quedó alguna otra cosa pendiente respecto de esto? ¿No? Ya, súper. Entonces, como les digo, la idea es que ustedes lo implementen y ahí las dudas se van a ir aclarando rápidamente. Profe, Dale. Dime. con el proyecto usted dijo que igual los software utilizaban la mayoría de este método que vimos. Entonces nosotros tendríamos que hacerlo en Excel a mano o podríamos meterlo directamente en un software. La idea es que primero lo hagan a mano, ¿cierto? Y hagan su diseño preliminar con eso, y después lo hagan con el software, ¿ya? De hecho, es requisito que lo hagan con los dos para que se den cuenta que la solución tiene que ser la misma, ¿ya? Entonces, partan con lo que ustedes ya saben, que es calcular el eje hidráulico, hagan un diseño preliminar, calculen el h de x en función de la altura de escurrimiento en función de la altura, y después, ¿cierto? Cuando después incorporen las singularidades y todo, finalmente hacen el modelo final en el software y lo comparan con lo que ustedes obtuvieron con su cálculo, llamémoslo manual, ¿ya? Ya, entonces ahora sí nos vamos con las variaciones de caudal, que como les decía al comienzo, esta va a ser la primera de las singularidades que vamos a ver en el flujo en canales abiertos, ¿ya? Y en realidad esto de las variaciones de caudal es algo bien común, ¿cierto? Porque pensemos que el objetivo, uno de los posibles objetivos que vamos a tener al diseñar un canal es ir repartiendo agua, ¿cierto? Entre una fuente, que puede ser un embalse, un río, y el destinatario final, que como por ejemplo aquí en esta figura tiene destinos agrícolas. Entonces, si se fijan, aquí está un río, hay una boca toma ahí, ¿cierto? Y se saca un poquito de agua del río, entra al canal y
a medida que a lo largo del recorrido del canal, entonces va repartiendo en canales cada vez que son más pequeños porque llevan menos agua, ¿cierto? A distintos usuarios, ¿ya? Entonces, de hecho, las variaciones de caudal son bastante comunes y lógicamente hay que considerarlas en el diseño porque el caudal, ¿cierto?, va disminuyendo paulatinamente y por lo tanto eso implica que desde un punto de vista de los costos, por ejemplo, yo puedo ir modificando las secciones del canal porque cada vez voy a tener que acomodar menos agua si es que la voy repartiendo en el camino, ¿ya? Por ejemplo. Y lógicamente variaciones en el caudal del canal van a producir variaciones en el eje hidráulico, ¿cierto? La altura va a tener que cambiar, o sea, el flujo se va a tener que ajustar a esta nueva condición de caudal y por lo tanto va a cambiar su curva de energía específica, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Va a cambiar, si cambio el caudal, ¿qué otra cosa cambia? Pensando en las alturas importantes que tenemos aquí en los canales, va a cambiar HC, ¿cierto? Ignacio Bastián, súper bien. ¿Y qué más cambia? HN, también, ¿cierto? Entonces, cambios en el caudal del canal perfectamente pueden resultar en cambios de pendiente hidráulico, ¿ya? Si se adiciona mucho caudal o se saca mucho caudal y por lo tanto, lógicamente, el eje hidráulico va a cambiar y tenemos que considerar todo eso finalmente en el diseño final, ¿ya? ¿Cómo se materializan estas distintas variaciones de caudal? Hay obras especiales, ¿cierto? Hay estas que son, por ejemplo, y lo vamos a ver hacia el final de la clase de hoy, los vertederos laterales, ¿cierto? Que en el fondo aquí lo que está haciendo el agua está rebalsando de un canal hacia otro y ese otro canal entonces después se lleva el agua hacia otro lado. Canales que simplemente bifurcación de canales, como en el caso de aquí abajo, ¿cierto? Que el agua viene por ahí y en este caso aquí hay una compuerta que nos regula cuánto pasa hacia el otro lado, ¿ya? Y vamos a ver también el tema de las compuertas en un par de clases más, ¿ya? Porque en general siempre vamos a tener una combinación de todas estas singularidades y acá en el caso de arriba también esto podría calificar como un vertedero lateral. ¿Ya? Y también hay otros tipos de obras como las rejillas de fondo, que también vamos a hablar hoy día, donde el caudal no sale por los costados, sino que sale por el fondo del canal. Ya se pone una rejilla. ¿Sí? Ahí Pablo tiene una pregunta, pero termina la idea, perdona. No. Sí, bueno, que habían rejillas de fondo, entonces el caudal puede salir ya sea por los costados, como en estos casos que se muestran aquí, o también por el fondo, si es que se pone una rejilla que permite que el agua salga hacia abajo y después esa agua se recolecta y se manda hacia otro canal, ¿ya? Entonces Pablo dice, ¿hay algún tipo de análisis de sensibilidad para determinar cuánto puede cambiar el caudal para que no cambien los regímenes, aunque cambie H de todas maneras, ¿cierto? Y eso es parte del diseño que tú tienes que hacer. Si a ti te interesa que el flujo en el canal sea, por ejemplo, de río, para que sea calmado, con pocas velocidades, más controlable, sin tanta erosión, entonces, claro, tú tienes que ponerte en los distintos casos y puedes controlar el diseño de esta obra que va a sacar caudal. Por ejemplo, el largo del vertedero lateral, puede ser en la abertura que le vas a dar a la compuerta, como en el caso de aquí, ¿cierto? Que va a dejar pasar más o menos caudal y por lo tanto va a modificar más o menos tu eje hidráulico en el canal principal. Todo eso, en el fondo, son parámetros de diseño que van a estar bajo el control de ustedes y tienen que tomar la decisión respecto a lo que ustedes quieran conseguir, tanto en el canal principal como en el canal lateral, ¿cierto? Que está saliendo. Como Ignacio dice, como en la primera foto he visto varias veces, sí, de todas maneras, de hecho, como tú dices, al lado en el Mapocho, cuando uno maneja por la costanera, se ve una serie de obras hidráulicas y algunas de estas califican entonces como variaciones de caudal. En algunas otras circunstancias simplemente es una tubería, ¿cierto? Que puede recolectar aguas lluvias y que llega, ¿cierto? Y cambia el caudal del canal.
Ya no tiene por qué ser una tremenda obra como esta, sino que pueden ser cosas bastante simples también, pero que finalmente se manifiestan en una variación de caudal del canal, ¿ya? Y por lo tanto hay que considerar todo esto en el diseño, ¿ya? Pero en el fondo estas singularidades no dejan de ser, desde un punto de vista, no dejan de ser bonitas, ¿cierto? Ya hay otras, estas pueden no ser tan bonitas, hay otros tipos de vertederos que se los vamos a mostrar en su momento, y esos realmente son bonitos. Ya, entonces, respecto a las variaciones de caudal, las conducciones en los canales estos rara vez mantienen su caudal constante, ya por todos los motivos que hemos mencionado y por muchos otros que se le puedan ocurrir a ustedes, ¿ya? De hecho, ahora en esta época de lluvias, el agua va entrando a los canales, ¿cierto?, de manera continua y en grandes longitudes, no es una adición puntual, y eso también podría calificar, ¿cierto?, como una variación de caudal en el canal. Algunas son, aquí vamos a dar algunas clasificaciones, obras de distribución, bifurcaciones, ¿cierto? Entonces, bifurcaciones, pensemos en que tenemos un canal ahí que se puede bifurcar en dos, por ejemplo. Distribución, podemos pensar un canal grande que distribuye, ¿cierto?, a canales más pequeños que después se van hacia distintos lugares. Ya, lo mismo que podríamos pensar en las matrices de agua potable que, ¿cierto?, van distribuyendo los ramales a lo largo de su longitud. Aquí en los canales abiertos es exactamente lo mismo. En algunos casos, ¿cierto?, la energía no se va a conservar y vamos a ver los métodos de análisis para poder calcular el eje hidráulico ante estas situaciones de variación de caudal. Y también vamos a ver que algunos tipos de variaciones se clasifican como graduales, ¿ya? Como por ejemplo podría ser el caso del vertedero lateral, donde la variación de caudal ocurre a lo largo de una distancia más o menos larga, ¿cierto? Y otras clasifican aquí como variaciones bruscas, como podría ser el caso aquí de el caso de la compuerta, ¿cierto? Esa es una variación puntual en una longitud bastante cortita y por lo tanto la consideramos como localizada en un punto de nuestro canal, ¿ya? Luciano pregunta, ¿en qué época del año se producen las mayores adiciones de caudales a los ríos? Eso exactamente lo van a ver en el curso de hidrología y tiene que ver con el régimen hidrológico de la cuenca y el régimen del río. Ya no vamos a entrar en grandes detalles aquí, pero en la mayoría de los ríos chilenos, por lo menos los que nacen en la cordillera y atraviesan todo Chile y llegan al mar, tienen dos épocas con grandes pics, en invierno, ¿cierto?, cuando cae el agua lluvia, y en verano, cuando se derrite la nieve. Ya otros ríos que son más costeros, ¿cierto?, que nacen, por ejemplo, en el cordón, en la cordillera de la costa, ellos tienen solamente un pic en la época de invierno, porque en general cae poca nieve, ¿ya? Y entonces los grandes caudales se manifiestan, tiene un pic anual y en general cae en invierno, ¿ya? También hay otros ríos que tienen regímenes que son predominantemente nivales, ¿ya? Y que tienen los grandes caudales solamente en la época de deshielo. Y todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con la geomorfología, con la altura de las cuencas y básicamente depende, ¿cierto?, si el agua en las épocas en que el agua cae como lluvia o cae como nieve, ¿cierto? La nieve es actúa como un buffer, ¿cierto?, y queda acumulada y necesitamos las altas temperaturas del verano para que finalmente pueda escurrir, ¿ya? En el caso de geometría variable, como un canal que se va agrandando, es muy complejo de analizar. La respuesta es sí, es mucho más complejo que lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Porque piensen que ahí vamos a tener que ir calculando un eje hidráulico con una sección que va cambiando y por lo tanto la ecuación no es tan simple, ¿ya? Y pueden haber cambios de régimen solamente por el cambio en el ancho, ¿ya? Y eso hay que tenerlo sumamente bajo control. De todas maneras, también vamos a discutir un poco de eso cuando veamos, creo que en la próxima clase, los angostamientos
y ensanches, ¿ya? Bien, entonces aquí algunos otros ejemplos típicos de canales de regadío. Esta foto las tomé yo, no recuerdo dónde, pero típica situación, ¿cierto?, donde tenemos una red de canales que confluyen, que se bifurcan para ir llegando a los distintos predios. ¿Ya? Entonces hay una adición de caudal delta Q, en este caso, ¿cierto?, estos califican como cambios bruscos, porque están localizados en un delta X que es más o menos pequeñito, y hay una adición puntual de caudal, así lo vamos a considerar, de tal manera que el caudal final, ¿cierto?, va a ser un poco mayor, o perfectamente podría ser una extracción también, y el caudal que pasa entonces es menor que el caudal inicial. ¿Ya? ¿Cómo se analizan entonces estos cambios bruscos? ¿Ya? Y nuestras grandes herramientas aquí siguen siendo la ecuación de energía específica, ¿cierto? E igual a H más Q cuadrado sobre 2G área al cuadrado, y además vamos a utilizar también en algunos casos la ecuación de momento. ¿Ya? Entonces con estas dos ecuaciones vamos a poder ver cómo se modifica el eje hidráulico bajo condiciones de adición brusca y extracción brusca de caudal. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser nuestras hipótesis? ¿Ya? Y esto es importante. En primer lugar, vamos a decir que la energía se conserva en extracciones y por lo tanto podemos plantear una igualdad entre la energía específica en el punto 1 igual a la energía específica en el punto 2. ¿Ya? Esa va a ser nuestra hipótesis. Experimentalmente se ha confirmado que eso funciona bastante bien, ¿ya? Sobre todo si el régimen es más o menos tranquilo, con velocidades más bien bajas, de tal manera que no hay tanta pérdida de carga cuando el flujo tiene que curvarse para poder salir hacia el canal, ¿ya? Y además, como las condiciones de esto se supone que es un tramo más o menos corto, podemos pensar en que los efectos de la fricción también pueden ser bastante pequeños, y por lo tanto plantear una igualdad de energía específica funciona bastante bien. Javiera, ¿es conveniente que sea un río? Depende de las condiciones, pero en general yo diría que se prefiere, pero va a ser un requisito en el fondo de por ejemplo, de la pendiente topográfica que tengas y las condiciones particulares del problema. Pero si puedes forzar la ocurrencia de un río, yo diría que funciona mejor, sobre todo para este tipo de adiciones y extracciones, por lo que les comentaba, ¿cierto? Las velocidades son menores en el canal principal, entonces no hay tanta separación del flujo en esta zona, y esto puede, ¿cierto?, salir de una forma más bien tranquila, que minimiza las pérdidas de energía. Pero eso no quita que esto también pueda ocurrir en torrentes, y no hay ningún problema con que así sea. ¿Ya? Me pregunta Nicolás. Nicolás. Profe, en ese caso donde está el delta Q con la flecha hacia abajo y la flecha hacia arriba, se supone que uno es cuando entra caudal y el otro es cuando sale, pero mi duda es, por ejemplo, si entrara caudal al canal, ¿se podría producir un recirculamiento hacia el otro lado como un contraflujo hacia arriba? ¿O eso no se considera mucho? No lo vamos a considerar en el análisis, si bien puede que ocurra, ¿cierto? Puede que se genere algún tipo de zona con elevada turbulencia, y eso te genera algunas zonas de recirculación, pero no lo vamos a considerar explícitamente en el análisis. ¿Ya? Ya, vale, gracias. Eso por una parte. Entonces la energía se va a conservar en las extracciones, y nuestra otra hipótesis va a ser que la momenta ahora se va a conservar en las adiciones. ¿Ya?
¿Por qué? Porque, bueno, cuando estamos adicionando caudal, ¿cierto? Vamos a tener un flujo que llega a nuestro flujo principal y por lo tanto ahí sí vamos a tener alta turbulencia. En general se puede generar turbulencia y disipación de energía y por lo tanto este supuesto de que la energía en realidad se conserva entre antes y después de la adición cuando tengo un flujo que llega en forma casi perpendicular y que puede generar turbulencia y disipación de energía, lógicamente no es tan válido. ¿Ya? Entonces ahí sí vamos a irnos por el enfoque de la momenta, ¿ya? Y vamos a plantear entonces la ecuación de momentum para resolver esas situaciones, ¿ya? Lo que es importante que hay que considerar, ¿cierto? Que los caudales en 1 y en 2 son distintos. Y por ejemplo, si nos vamos a la ecuación de energía específica, de estas tres curvas, ¿cuál es la que tiene el menor caudal? Suponiendo que la geometría es la misma. ¿Cuál es la que tiene el menor caudal entre Q0, Q2 y Q1? Q0, súper bien Javier, ¿cierto? La que está más hacia la izquierda es la que es la que tiene el menor caudal. Y eso lo vimos, ¿se acuerdan? A medida que vamos aumentando el caudal, la curva de energía específica se va moviendo hacia la derecha. Entonces aquí, ¿cierto? Lo que estamos planteando nosotros es que en el caso de la extracción, por ejemplo, es que nuestro nivel de energía específica se mantiene entre la sección de aguas arriba y aguas abajo, pero lo que vamos a estar haciendo en el fondo es cambiando de curva, ¿cierto? Porque voy a tener aquí en 2 una cierta curva que si estamos pensando en extracción de caudal va a ser una curva que está un poco más a la izquierda que la curva en 1, porque en la sección 1 tengo un mayor caudal. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el nivel de acá de energía se conserva, pero vamos a estar pasando, moviéndonos entre curvas de energía específica que van a ser distintas, porque los caudales antes y después van a ser distintos. Lo mismo con la ecuación de momento. Vamos a decir que el nivel de momento se mantiene, pero como la ecuación de momento también cambia con el caudal, nos vamos a estar moviendo entre distintas curvas de momento al pasar de una sección a la otra. ¿Ya? Y entonces los ríos y torrentes, y esto también es sumamente importante, se analizan considerando el sentido. ¿Ya? Entonces los ríos, vamos a... Hay preguntas. Nicolás. Profe, no me quedó claro lo que explicó recién de cuando en 1 y en 2 íbamos a tener distinto caudal y por ende distinta curva de energía, pero la energía es la misma. Eso no... El nivel de energía es el mismo, ¿cierto? Y pensemos en esta vertical que tenemos acá, ¿cierto? Lo que había dibujado aquí. Este es nuestro nivel de energía. Pero, ¿cierto? En la sección 2, pensemos en una extracción. En la sección 2 podríamos estar acá. No, perdón, si es una extracción, deberíamos estar en el otro. ¿Cierto? Si estamos en la sección 2, podríamos pensar que estamos aquí, en ese punto, con esa energía y esa altura, pero al pasar ahora a la sección 1, que tiene un caudal mayor, voy a estar conservando este mismo nivel de energía, pensemos que es 1, pero ahora le va a corresponder esta otra curva de energía específica que tiene un caudal mayor. ¿Ya? Cambiaría y por lo altura. tanto, hay un cambio de altura, exacto. ¿Ya? Hay un cambio de altura. Y los vamos a ver los casos correspondientes para ver efectivamente cómo varían las alturas dependiendo si es un río o un torrente. ¿Ya? Porque sabemos que se comportan distintos. ¿Ya? Y es importante entonces considerarlos con su respectivo sentido. O sea, los ríos siempre los vamos a empezar a analizar desde aguas abajo y los torrentes desde aguas arriba. ¿Ya? Ante la duda, y esto es lo que dice acá arriba, mejor usar la ecuación momenta, si no recuerdan cuál tengo que usar aquí, más fácil irse a la segura con la ecuación de momento. Ahora, son solo 2 condiciones las que hay que recordar, tampoco es tan complicado, ¿cierto? Entonces, finalmente vamos a tener estas ecuaciones, ¿cierto? La primera es la igualdad de energía específica, y la segunda entonces es
la igualdad de momenta para la adición de caudal y esta la vamos a usar para la extracción. ¿Ya? Entonces vamos a decir por una parte que la energía se va a conservar en las extracciones y por el otro lado que la momenta va a mantener un nivel constante en las adiciones. ¿Ya? Y esto implica entonces que, de acuerdo a si tengo ríos o torrentes, van a ocurrir cosas distintas, ¿cierto? Porque con un torrente aquí, ¿cierto? Si tengo una adición, quiere decir que voy a estar aquí, aguas arriba, y voy a pasar una curva de momenta que tiene, que está más hacia la derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a mayor caudal la curva se desplaza a la derecha, entonces me voy a pegar un salto a este punto de acá. En cambio, si tengo un río y parto aquí, ¿cierto? Al adicionar caudal y tener que moverme a una curva de momenta que está un poquito más a la derecha, voy a tener que pasarme acá. ¿Ya? Y por lo tanto, en un torrente vamos a ver que la altura sube y en un río vamos a ver que la altura baja. ¿Ya? Y eso es súper contraintuitivo pensar que adicionando caudal, la altura de escurrimiento puede bajar. ¿Ya? Pero así es. ¿Ya? Y vamos a ver entonces el detalle. ¿Ya? Ya, entonces vamos con el primer caso. Y este, como dice aquí arriba, es un río y una extracción. ¿Ya? Y ahí están las dos claves para poder hacer este análisis. ¿Ya? En primer lugar, un río, eso nos dice que el análisis comienza desde aguas abajo, y extracción nos dice que vamos a usar la ecuación de energía. ¿Ya? Ahí está la clave entonces para poder resolver el problema. Y el resto es aplicar lo que nosotros ya sabemos. Entonces veamos cómo hacemos eso. Lo que queremos ver entonces es cómo varía la altura en esa zona, ¿cierto?, donde se está extrayendo el caudal. Ya, entonces pensemos en que estamos extrayendo caudal. La geometría se mantiene constante. ¿Qué pasa con las alturas críticas y altura normal? Se mantienen, cambian, ¿cuál es mayor, dónde es menor? Cambian, efectivamente, ¿cierto? ¿Dónde es mayor la altura normal? ¿Aguas arriba o aguas abajo? Aguas arriba es mayor, ¿cierto? Porque tiene un mayor caudal, efectivamente, ¿cierto? Si todo se mantiene constante, a mayor caudal, mayor altura normal. Y eso lo pueden ver directamente desde la ecuación de Manning, ¿cierto? ¿Qué pasa con la altura crítica? Lo mismo, ¿cierto? Va a ser mayor en el tramo de aguas arriba. Entonces, podríamos tener perfectamente una situación como esta, ¿ya? Donde tengo aquí HN y acá HC. ¿Ya? Entonces, en el tramo de aguas arriba, esas dos son un poquito más grandes que en el tramo de aguas abajo. Tenemos un río, ¿cierto? Y pensemos que aguas arriba y aguas abajo, el canal es bastante largo. ¿Ya? Y ahí está la pista, entonces. ¿Con qué altura quiere venir el río hacia aguas arriba? Podríamos pensar que si el canal es muy largo, efectivamente, Nicolás, ¿cierto? Hacia aguas abajo, el río alcanzó altura normal por allá y la va a propagar entonces hacia aguas arriba. Y acuérdense que al río nadie lo va a sacar de aguas arriba, o sea, de su altura normal si la alcanzó en algún momento aguas arriba, ¿cierto? Entonces está agua abajo. Entonces, esa altura normal se va a propagar justo hasta el punto de adición, ¿cierto? Entonces ahí la dibujé hasta ahí. Ya, y eso nos da entonces nuestra condición de borde para la sección 1, ¿cierto? Bajo este supuesto de altura normal, la energía en la sección 1 es la energía que le corresponde a una altura normal, ¿ya? Y como vamos a estar en río, podemos perfectamente estar en la curva
Aquí la cosa es un poquito contraintuitiva, ¿cierto? Porque podemos mirar esto en el sentido del flujo, y en el sentido del flujo estamos pasando de una curva que tiene mayor caudal a una curva que tiene menor caudal, ¿cierto? Porque estamos en una extracción, y por lo tanto tendríamos que mirar eso en ese sentido, ¿cierto? Porque la curva más azul de todas, ¿cierto? Tiene mayor caudal que el resto de las curvas, por eso que está un poquito más a la derecha, ¿ya? Entonces, conservando la energía entre la sección 1 y 2, en el sentido del flujo, nos vamos a mover hacia arriba. Acordémonos que el sentido del flujo es hacia allá, ¿ya? Pero ahora, como nosotros tenemos que analizar los ríos, que siempre los miramos de aguas abajo a aguas arriba, en el sentido del análisis ahora, ¿cierto? Nosotros vamos a estar partiendo de una curva Q1 que tiene menor caudal y vamos a llegar a la sección 2 a una curva que tiene mayor caudal. Entonces nos estamos moviendo hacia abajo en el sentido del análisis, ¿ya? Y por lo tanto, eso nos indica que la altura, entonces, tiene que disminuir cuando pasamos de la sección 1 a la sección 2, ¿ya? Porque me estoy moviendo de una curva que tiene menos caudal a más caudal en un río, y eso implica entonces que la altura tiene que bajar, ¿ya? Y entonces nos queda algo así, la altura tiene que bajar en esta sección, ¿cierto? Si lo miro en el sentido del análisis, y entonces esto me da la condición de borde aquí, ¿cierto? Cuando yo hago la igualdad de energía específica, voy a estar haciendo la igualdad entre este punto y me va a permitir pasar a este otro punto. Y si estoy en un río y en una extracción, el otro punto me va a dar con una altura que es menor, ¿ya? Y ahora el río, que supongamos que la pendiente es suave en todo este canal, que venía con su altura normal aguas arriba, lo están perturbando aquí aguas abajo, y por lo tanto tiene que ajustarse a esta condición de borde y tiene que hacer algo así, ¿ya? ¿Qué tipo de perfil es este que tengo aguas arriba? Ese es un M2, ¿ya? Sí, Nicolás, un punto es antes de la extracción con el caudal total, y el otro punto es después de la extracción, entonces con un caudal que es menor, ¿ya? Pero aquí estamos analizando, acuérdense, un río, entonces partimos del análisis de aguas abajo. Y ese análisis de aguas abajo me da esta condición de borde, que me dice que tiene que ser altura normal de río, me da un nivel de energía, entonces, al hacer la igualdad de conservar energía específica entre este punto y la sección aguas arriba del cambio, me va a entregar otra altura, que va a salir menor, ¿cierto? Porque aquí, ¿cierto? En el sentido del análisis, paso de una curva que tiene menor caudal a una curva que tiene mayor caudal, y por lo tanto la altura en un río tiene que bajar, y ahí es donde entonces se produce este descenso en la altura, y entonces el río que venía aguas arriba después tiene que empalmar esta condición de borde de aquí, y por lo tanto la única forma de hacerlo es un M2, ¿ya? Aquí es importante considerar que en la zona en esta zona, ¿cierto? Dado que el caudal está cambiando, no son válidos los perfiles que hemos visto hasta el momento. Ya no puedo decir que eso es un M1, por ejemplo, ¿ya? Porque esos perfiles M1, M2, los que hemos visto, son para caudal constante. Entonces, sí lo puedo hacer aquí, porque en esta sección el caudal es constante, y lo podría hacer aguas abajo del cambio, porque también el caudal se mantiene constante, ¿ya? ¿Qué representa el Q0? El Q0 es simplemente para comparar las distintas curvas, ¿cierto? Y en este caso vamos a tener que el Q1 es mayor, no, el Q2 es mayor que el Q1 mayor que el Q0. Y eso se traduce entonces en distintas curvas de energía específica, ¿ya? Para comparar los casos y para ejemplificar que nos estamos moviendo
entre distintas curvas de energía específica cuando estamos sacándole caudal al canal. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en el sentido del análisis, aquí, en una extracción, la altura en el río tiene que disminuir. Eso es lo que nos dice la igualdad de energía específica. ¿Ya? Vamos con, ahora, torrente y una extracción. ¿Ya? Yo creo que a medida que vayamos haciendo los distintos casos, nos va a ir quedando más claro cómo se va haciendo el análisis. ¿Ya? Entonces, torrente, al tiro ahí está la pista, hay que partir esto de aguas arriba. ¿Ya? Extracción, listo, acá, ecuación de energía. ¿Ya? Ahí están las dos cosas que tengo que considerar. Como es una extracción, ocurre lo mismo con las alturas normales que ocurre en el caso anterior, salvo que ahora la altura normal está bajo la altura crítica, ¿cierto? Aquí tengo la altura crítica, y acá tengo la altura normal, porque estamos en un torrente, ¿cierto? Y probable en una pendiente fuerte. Ya consideremos además que el canal es bien largo hacia ambos lados. Entonces, ahora la condición de borde, como es un torrente, viene por aguas arriba. Y este torrente que alcanzó aguas arriba por acá, va a querer propagar esa información hacia aguas abajo, y va a llegar entonces hasta el punto de adición, un poquito más acá. ¿Ya? Y eso me da entonces ahora la condición de borde que necesito para poder amarrar el problema. Yo sé que esa es la altura que tiene que ocurrir ahí, porque es un torrente y viene con altura normal de aguas arriba. Entonces ahora es el tramo de abajo el que se va a tener que adaptar. Y esta altura entonces, ¿cierto? Llamémosle HN del torrente, nos define un nivel de energía específica para el torrente. Ya en la curva con el caudal total, ¿cierto? Que en este caso sigue siendo vamos a considerar la curva Q2, ¿cierto? Que es la que tiene el mayor caudal, y nos vamos a pasar a la curva Q0, que es una que tiene un caudal menor, ¿ya? Entonces, eso nos dice que nuestro punto de partida es el que está indicado aquí en rojo, ¿cierto? Parto aguas arriba, con una altura de torrente, en una curva que tiene un caudal grande. Y voy a tener que pasar entonces ahora a una curva que tiene un caudal menor, ¿ya? Y vamos a pasar entonces a la curva del Q0. Y eso indica, entonces, cuando yo conservo este nivel de energía, que nosotros le llamamos energía E sub T, ¿cierto? Que viene dada por esa altura normal de torrente, tengo que pasar ahora a la curva roja, a la curva celeste, y por lo tanto la altura del torrente tiene que disminuir. Ahora, en el sentido del cálculo y en el sentido del flujo, ¿cierto? Porque para un torrente, que lo vamos a mirar hacia aguas abajo, el sentido del cálculo coincide con el sentido de análisis. ¿Ya? Para el río son contrarios. Nicolás dice que los Q están cambiados. Yo los veo, quizás los colores están un poco raros cuando se transmite online, pero yo los veo bien. O sea, Q2 es el que tiene el mayor caudal, Q0 el que tiene el menor caudal. O sea, los del canal. Ah, sí, no. Estos Q1 y Q2 que aparecen aquí no están relacionados con los que mostramos aquí. Ya, porque en este caso, claro, Q2 en el dibujo acá es menor que Q1. ¿Ya? Que no es el caso de la curva. Gracias, Nicolás, porque eso ya puede causar confusión. Sí. En el caso de las curvas que dibujamos aquí, el Q2 le gana al Q1 y le gana al Q0. ¿Ya? Pero conceptualmente lo que queremos mostrar aquí es que nos estamos pasando de una curva con un caudal grande a una curva con un caudal más pequeño, y por lo tanto hay una transición en que la altura del torrente tiene que bajar. ¿Ya? Y por lo tanto,
si se fijan, llegamos con la condición de borde del torrente acá, de altura normal, baja su altura, ¿ya? Y después tiene que volver a empalmar su altura normal si es que el canal es muy largo y eso se logra efectivamente. Y lo puede hacer de esa manera. ¿Qué tipo de perfil es este que está acá? En un torrente que está bajo su altura normal y que quiere llegar a su altura normal, S3, excelente, ¿cierto? Un S3. Entonces se fijan que el cambio en el torrente ocurre en el otro lado, ¿cierto? Porque el torrente lo están perturbando aquí y tiene que acatar lo que le están diciendo y tender a su altura normal hacia aguas abajo. ¿Ya? Excelente. Entonces ahí tenemos dos casos, torrente adición, torrente extracción. Perdón, río adición, torrente extracción. El que sigue, y es el último que vamos a terminar, vamos a dejar el torrente más adición para que lo hagan ustedes después en la casa. ¿Profe? Dime. ¿Puede volver al dibujo anterior? A la PPT Sí. anterior. Donde había Aquí. rayado, ¿sí? No sé si puede volver, ya ahí. Donde está la diagonal, bueno, inclinada cuando pasa del primer tramo al segundo tramo. Sí. ¿En qué punto se va a hacer la transición? ¿Siempre se realiza, digamos, donde está la extracción o puede ser antes, después? No, en general va a ser donde está la extracción por la condición de borde del torrente. Acuérdate que el torrente alcanzó su altura normal y por lo tanto va a querer llegar, si nada, no hay ningún tipo de perturbación, va a propagar esa altura normal y va a llegar justo, entonces hasta ahí. Claro, la realidad puede ser un poquito antes, tal vez, ¿ya? Pero teóricamente debería llegar hasta ahí y en la zona de extracción es donde se genera este perfil, ¿cierto? Que baja ahí. Y después tengo que recuperar la altura que corresponde, ¿cierto? El torrente, acuérdate que como está definido arriba, no le interesa nada más, y entonces no tiene idea de lo que viene después y propaga su información y llega a ese punto, ¿ya? Así que el descenso de altura entonces se genera solamente en la zona de extracción. ¿Te quedó claro, Nicolás? Sí, me quedó más claro, gracias, profe. Súper. Entonces ahora nos vamos con el último caso que vamos a ver aquí, río y adición. Entonces las pistas vienen por el lado de, ok, tenemos un río, factor de análisis de aguas abajo. Tengo una adición, entonces ahora me cambio de ecuación y miro la momenta. ¿Ya? Como tengo una adición ahora, fíjense que ahora la altura normal y altura crítica del segundo tramo son mayores que en el primero, ¿ya? Porque el caudal está aumentando. Y entonces vamos a partir con nuestra condición de borde del río. Supongamos que los canales son bastante largos y este río acá viene con su altura normal. Y por lo tanto esa va a llegar hasta aquí. Y este nivel entonces, ¿cierto? Que podemos pensar que vamos a llegar con la altura normal del río. Me entrega la condición de borde de la energía específica. Perdón, ahora estamos en la momenta. De la momenta del río. Y ese va a ser el valor que entonces vamos a conservar para pasar hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces ahora, mirando la curva de momenta, ocurre lo mismo que con la curva de energía específica, ¿cierto? A medida que aumentamos el caudal, la curva de momenta se va desplazando hacia la derecha. Entonces vamos a tener que, en este caso, de nuevo, el Q2 es mayor que el Q1 y mayor que el Q0. ¿Ya? Y nuestro nivel de momenta que tenemos que mantener, dado que tenemos un río, y es un río que estamos por aguas abajo, ¿cierto? Digamos que tenemos ese nivel de momenta del río, y estamos en el extremo de aguas abajo, ¿cierto? Entonces es la curva de momenta que tiene más caudal. Entonces me tengo que ubicar
me tengo que ubicar en teoría en este punto, ¿cierto? En el sentido del análisis, que es distinto al sentido del flujo, ¿ya? Entonces, en el sentido del análisis, que yo voy desde aguas abajo hacia aguas arriba, el río va a querer moverse hacia arriba, hacia una curva que tiene menor caudal. En el sentido del flujo, el río va a querer moverse hacia abajo, ¿cierto? A una curva que tiene mayor caudal. Entonces, por eso que hay que hacer la diferencia. Y por tanto, como dice ahí, en el sentido del flujo, pasamos de una curva de menor caudal a una curva de mayor caudal, o sea, estamos pasando hacia abajo, moviéndonos hacia abajo en las curvas de momenta, pero en el sentido del análisis, vamos de una curva de mayor caudal a una de menor caudal y por lo tanto nos estamos moviendo hacia arriba. ¿Ya? Y eso nos indica entonces que en el sentido del análisis, la altura en el río, al otro lado de la extracción, tiene que ser mayor. ¿Ya? Entonces, nos genera este perfil, ¿cierto? Donde aquí la altura tiene que subir y llegamos a, mediante la conservación de momenta, llegamos a esa condición de ahí. ¿Ya? Y según cómo está dibujado esto, este río que venía con su altura normal, bueno, lo están perturbando aguas abajo y por lo tanto tiene que llegar a ese punto, tiene que obedecer lo que ocurre aguas abajo. ¿Y cuál perfil es ese? El que se ubica por sobre la altura normal, un M1, excelente nivel, M1. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces resuelta la situación para un río en una adición. ¿Se fijan? Entonces, si uno lo mira en el sentido del flujo, es totalmente contraintuitivo, porque esto sube hacia antes de que ingresemos el caudal, y cuando ingresamos el caudal, la altura de hecho baja, y empalma entonces a la altura normal del río hacia aguas abajo. ¿Ya? Entonces es sumamente contraintuitivo lo que pasa. Estamos adicionando caudal, sin embargo, la altura está disminuyendo. ¿Ya? Sí, sí, también aquí, este Q y este Q también están cambiados, ¿cierto? Porque aquí nosotros necesitamos que Q1 sea mayor a Q2. También lo vamos a corregir. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces? ¿Quedó alguna pregunta? En el fondo, acuérdense, la clave está en las dos palabras que hay acá arriba. Río, parto el análisis de aguas abajo, adición, ecuación de momenta, y después veo entonces cómo me muevo en las curvas de momenta y puedo deducir qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Quedaron dudas? Entonces el caso del torrente y la adición la hacen ustedes. ¿Ya? Acuérdense, la diferencia es que ahora el análisis parte con condición de borde de aguas arriba para el caso del torrente. ¿Ya? Maximiliano, ¿por qué en adición ocupamos momenta y en el otro caso energía? ¿Ya? Esas son nuestras hipótesis, ¿cierto? En el caso de extracción, vamos a suponer que la energía específica se mantiene constante porque no hay mucha pérdida de energía entre antes y después. Y eso experimentalmente se verifica, que se comprueba bastante bien. ¿Ya? Entonces, si no hay mucha generación de turbulencia, cuando el flujo tiene que curvarse por la salida, si no se generan muchas zonas muertas, entonces podemos postular que la energía se conserva. ¿Ya? Es más bien una transición que ocurre naturalmente en forma bastante fluida. ¿Ya? Pero en cambio, cuando estamos adicionando caudal, ¿cierto? Tenemos un flujo que viene así y como que le estamos inyectando, entonces un jet que viene por el costado, se tienen que mezclar esas dos masas de agua, se genera alta turbulencia y por lo tanto alta disipación de energía. ¿Ya? Entonces ahí el enfoque de la energía no nos va a funcionar muy bien y mejor nos vamos entonces a la ecuación de momento. ¿Ya? Excelente, pero eso tiene que quedar claro porque después en base a ese razonamiento
pueden identificar claramente la ecuación. ¿Ya? Profe, Dime. referente a ese, hay solo un punto porque si es río lo tomamos de atrás hacia adelante, entonces ahí seguiría con la altura normal siempre, entonces no tendría como otra altura donde está la extracción. Tú dices en este punto que está aquí, Ahí mismo, sí. claro, ahí entonces es la condición de borde de la altura normal la que se propaga hasta ese punto. Y esa me da entonces el nivel de momenta que se mantiene constante para pasar hacia el otro lado. Ya, gracias. Súper. Entonces esto corresponde a las adiciones bruscas, ¿cierto? Que ocurren en un delta X más o menos pequeño. Pero obviamente podemos tener variaciones paulatinas, ¿cierto? Que ocurren en distancias más grandes. Y ahí el análisis tiene que ser distinto. Porque como vimos al comienzo, ¿cierto? Cuando tenemos ese vertedero lateral, la situación y el perfil de flujo es distinto que en el caso en que teníamos una bifurcación, donde podríamos considerar que el caudal sale prácticamente en un punto, ¿cierto? Del canal, versus un caudal que puede estar saliendo por longitudes que pueden ser bastante grandes. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto? La clave es, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos cuando dedujimos el eje hidráulico para el flujo gradualmente variado, pero ahora tenemos que considerar el detalle que el caudal también está variando. ¿Ya? Y eso hay que considerarlo una vez que tomemos las derivadas. Entonces, partimos de lo mismo que hemos venido haciendo. Entonces, la carga total aquí es el Z más el H más el Q cuadrado, o anotémoslo como B cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Y vamos a tomar entonces la derivada de esto para finalmente obtener el dH en dx, ahora bajo una situación de caudal variable. ¿Ya? Entonces aquí, ¿dónde sigo? Acá abajo. Nos va a quedar el dH en dx, que este ya es un viejo conocido. ¿A cuánto vale dH en dx? J, menos J, ¿cierto? Consideremos el signo, pero sí. Tengo de Z en dx, otro viejo conocido. ¿Cuánto vale de Z en dx? Menos I, acuérdense del signo I, más el dH en dx, y aquí entonces este término de la velocidad es el que ahora nos va a traer más problemas, porque la velocidad va variando si es que vamos cambiando el caudal, ¿cierto? Entonces, y también va a ir cambiando la altura. Entonces nos queda 1 sobre 2G, vamos a derivar, nos queda 2B por dB en dx. ¿Ya? Pablo, ¿por qué si se está sacando caudal? No, esa no es la curva de altura normal. Es simplemente la superficie libre que quisimos esquematizar de alguna manera. ¿Ya? Toda la línea apuntada es extracción, efectivamente. Ya lo que está esquematizado en el dibujito es simplemente un delta X pequeñito, ya, donde va saliendo un diferencial de caudal. ¿Ya? Entonces aquí el problema es cómo trabajamos este término, el dB en dx, ahora que el caudal va cambiando. Y lo vamos a hacer aquí al costado. Lo voy a anotar con otro color. Entonces, pensemos en que la velocidad es el caudal por el área a la menos 1, y derivemos esto, ¿cierto? En vez de trabajar con la velocidad directamente. Entonces, el d en dx de q por a menos 1 va a quedar igual a de q en dx por a la menos 1, ¿cierto? Más, aquí tengo un menos 1, tengo un área a la menos 2, tengo un q y tengo un dA en dx, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? El de q en dx, perfecto, este lo necesito y esto me da la tasa con que el caudal va saliendo.
El área, dejémoslo ahí por el momento, pero este de A en dx me está causando problemas. Y aquí vamos a hacer entonces un truquito que ya lo hemos hecho antes cuando hicimos esto mismo para el flujo gradualmente variado. Y vamos a decir entonces que esto es de A en dh por dh en dx. ¿Ya? Me aparece de nuevo el dh en dx que me interesa, es lo que quiero, y aparece de nuevo entonces acá. Y este de A en dh lo hemos visto antes, ¿cierto? ¿Recuerdan dónde? ¿O a cuánto vale ese de A en dh? BC, excelente, Nivaldo. Este es el ancho, ¿cierto?, superficial que vimos cuando apareció la altura crítica en esa derivación también, ¿cierto? Excelente. Entonces, finalmente, este dB en dx queda como... lo voy a escribir acá completamente. Entonces, escribamos la ecuación desde el comienzo. Esto es un menos j, esto es un menos i, más dh en dx, se me van estos dos, la velocidad la voy a llevar a caudal, entonces me queda el caudal sobre A por G, y este término de la derivada de la velocidad, que es dq en dx por A a la menos 1, menos el q por el bc por dh en dx sobre el área cuadrado, ¿cierto? Ya se pueden imaginar hacia dónde va esto. Apareció el caudal multiplicado por un ancho superficial dividido por el área. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A ver, ¿qué es lo que debería aparecer por ahí? Energía ya, sí, pero no. Cuando miramos este término, que fíjense que está dividido por un área acá y multiplicado por un caudal ahí. Entonces me va a quedar Q cuadrado, eso, Catalina, excelente. El número de Fruit, ¿cierto? Me va a quedar Q cuadrado, ancho superficial, dividido por área al cubo sobre G, y ese es el número de Fruit. ¿Ya? Entonces, lo único que hay que hacer aquí es factorizar por dh en dx y despejar. No lo vamos a hacer, pero vamos a poner cuánto queda finalmente, que es esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes reorganizan lo anterior, deberían llegar a esta ecuación, donde el alfa aquí es este coeficiente de Coriolis, en el caso de que lo quieran considerar, la corrección de velocidad en la energía cinética, y nos queda de esa manera. Entonces, si se fijan, muy similar a la del flujo gradualmente variado, pero aparece este término acá, que tiene que ver con esta variación de caudal. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta ecuación? Pensemos en dos casos bastante simples. ¿Qué pasa con un río? ¿Qué pasa con el dh en dx en la condición de que tengo un flujo de río y tengo una variación paulatina? ¿Qué pasa con el denominador? ¿Positivo o negativo? Si tengo un río. Vamos. Positivo. Bien, Javier. Bien, Bastián. Positivo porque el flujo cuadrado es menor a 1, queda positivo. Pensemos ahora que este I menos J o es muy pequeñito o son más o menos iguales. Dejémoslo de lado por un momento. ¿Qué es lo que pasa con este término acá? Como es una variación extracción, eso es lo que estamos considerando, y por eso utilizamos la ecuación de energía, ya quizás ahí no lo mencioné en su momento. Y el dq en dx es negativo, ¿cierto? Me queda negativo, con negativo me queda positivo. ¿Ya? Y tengo entonces, en el caso del río, tengo positivo arriba y positivo abajo. Por lo tanto, el dh en dx es positivo. Y en un río, aunque le estemos sacando caudal, la altura va a aumentar. ¿Ya? Totalmente también contra
intuitivo. Sí, estamos considerando que el I y el J son más o menos iguales, Nicolás, en este caso, como para ejemplificar. Pero aunque no fuesen exactamente iguales, de todas maneras, en un río, ¿cierto? Que parte con régimen subcrítico y termina con subcrítico, de todas maneras va a dar que la pendiente es positiva. ¿Ya? En el caso del torrente, pensemos que el término de arriba va a seguir siendo positivo, porque el de Q en de X es negativo, con el menos queda positivo, pero el de abajo, ¿cierto? En el caso del torrente, me sigue quedando positivo arriba, pero el de abajo queda negativo, ¿cierto? Y por lo tanto el de H en de X es negativo, y en un torrente es más intuitivo, ¿cierto? A medida que le voy sacando caudal, la altura va disminuyendo. Es lo que deberíamos esperar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los ríos se comportan de manera extraña. Sí, Gabriel, esta expresión es solo para variaciones paulatinas con extracción, y solo durante la extracción, una vez que el caudal vuelve a ser constante, retomamos el análisis que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Entonces, esto me da el eje hidráulico en la zona de variación, ¿ya? Que puede llegar a tener decenas de metros. Ya los vertederos laterales en general son muy largos. Aquí la condición es que es una extracción, por lo tanto el de Q en de X es siempre menor a 0. Ahora viene el caso en que tenemos una adición y ahora el de Q en de X es mayor a 0. ¿Ya? Y esta ecuación se deduce aplicando la ecuación de momentum, entonces a un elemento diferencial, porque estamos adicionando caudal. Entonces, considerar que la energía se conserva, acuérdense, no es tan válido. ¿Ya? Entonces, aquí, con esta ecuación, tenemos un dq en dx, que es positivo, y si se fijan el resultado, al final es el resultado opuesto, ¿cierto? Porque al ser dq en dx positivo, para un río, esto va a quedar negativo sobre positivo y me da una pendiente negativa. Y para el torrente, entonces esto sigue quedando negativo y acá me queda negativo y me queda positivo finalmente. ¿Ya? Entonces es el comportamiento opuesto que el que teníamos con la adición, que es similar a lo que vimos en el caso brusco, ¿cierto? Cuando vimos el caso de los ríos, adición y extracción, se comportaban de forma distinta de acuerdo a si estamos adicionando o extrayendo caudal. ¿Ya? Entonces, cuando la variación es paulatina, muy larga, esta debería ser la ecuación para considerar el eje hidráulico. ¿Ya? En el caso brusco, ¿cierto? Nosotros trazamos una curva en la zona de variación, pero como esa curva finalmente, o esa distancia es muy corta, entonces finalmente la trazamos como una recta, pero aquí, ¿cierto? Ahora sí podemos calcular la pendiente del eje hidráulico y podemos efectivamente calcular cuánto vale la altura en cada punto. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa cuando las variaciones son paulatinas. Y ahí, aquí sí hay ciertas variaciones de los casos con variaciones paulatinas, y algunos los mencionamos al comienzo. Por ejemplo, la rejilla de fondo. Y aquí lo que se hace entonces es, en el fondo, como dice el nombre, poner una rejilla con aberturas o con orificios, de tal manera que el caudal salga hacia abajo. ¿Ya? Y ahí se recolecta y se deriva entonces a otro canal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí lógicamente hay un dq en dx que es negativo, porque estamos extrayendo caudal. Seguimos bajo el supuesto de que la carga se mantiene constante en la extracción. Y aquí hay unos aquí, bueno, esto es bastante experimental, ¿cierto? Cómo estimar el caudal que sale por un orificio, donde podrán reconocer este término, ¿cierto? ¿A qué corresponde ese raíz de 2GH? ¿Qué representa? No es la velocidad de onda, Nicolás. Bien, Bastián.
por ahí va, ¿cierto? Velocidad de caída o velocidad de salida, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando en mecánica de fluidos calculaban la velocidad de salida de un estanque con cierta carga? Al final con la ecuación de Bernoulli les salía a raíz de 2GH. Entonces esto representa una velocidad, la multiplico por una área, y eso ya me está dando caudal, y tengo que agregar entonces un coeficiente que corrige el hecho de que hay curvatura en las líneas de corriente y hay otro tipo de pérdidas involucradas, ¿ya? Ese coeficiente experimentalmente vale 0.44, más o menos 0.5. Y si utilizamos entonces esta ecuación para el dQ en dx, ¿cierto? Aquí está el ancho del canal involucrado, este coeficiente de descarga, este término que representa la velocidad y otro coeficiente de corrección final, y lo introducimos entonces en la ecuación del dH en dx para la variación paulatina con extracción, y pensamos en un canal rectangular para simplificar la geometría. Podríamos llegar a esta ecuación para calcular el dH en dx en una rejilla de fondo, ¿ya? Pero que hay que tener claro, o sea, hay que conocer más o menos cuánto vale este coeficiente de M, ya, este coeficiente de gasto que se tiene que determinar en forma experimental, ¿ya? Eso, ahí el epsilon aquí representa entonces la proporción de agujeros sobre el área total, ¿ya? Porque acuérdense que aquí está involucrada este área, y para poder cuantificar de alguna manera, entonces este epsilon es básicamente un porcentaje del área por el que estaría saliendo el caudal, ¿ya? ¿Hay rejillas listas, como pregunta Nicolás? Sí, de todas maneras. Los típicos ejemplos aquí, los recolectores de agua y lluvia, ¿cierto? Las rejillas que están en cada esquina, esos son rejillas de fondo, y ellas tienen el objetivo, ¿cierto?, de tratar de que toda el agua ingrese, ¿ya? Pero puede haber otros, en otro tipo de obra, en que uno no necesariamente va a querer que toda el agua ingrese y va a querer dejar pasar un cierto caudal, ¿ya? La longitud de la rejilla se puede obtener integrando esta ecuación, ¿cierto? Si ustedes integran esta ecuación, finalmente van a poder obtener una función para h y x, y ¿cierto? Esta expresión de aquí les entregaría el largo de la rejilla para lograr cierta altura h aguas abajo, como se muestra aquí en el esquema, ¿ya? Entonces ustedes, si quieren, por ejemplo, evacuar todo el caudal, tendrían que considerar un h aquí igual a 0, y ahí entonces este x se transformaría en el largo que tiene que tener la rejilla para poder eliminar todo el caudal, ¿ya? Aquí hace poco se hizo una memoria Correa del 2016, donde implementaron un modelo de una rejilla en el canal hidráulico de San Joaquín, y está el análisis de toda la teoría y además el análisis experimental de cómo funcionan estas rejillas de fondo. Así que les recomiendo, y eso está disponible, debería estar disponible desde la biblioteca de la universidad, ¿ya? Correa 2016, rejillas de fondo, si googlean eso, les debería aparecer la memoria, súper interesante. Hay una excelente pregunta. ¿Qué pasa con los flujos críticos en las variaciones paulatinas? El denominador se hace cero, esa es una muy buena pregunta, y ahí lógicamente vas a tener un cambio en el régimen. Un cambio en el régimen de flujo, y por lo tanto podría suceder que tengas paso a torrente o cambio a río, ¿cierto? Si estás muy cerca del flujo crítico. En el flujo crítico propiamente tal, acuérdense que nuestra teoría del dH en dx no funciona muy bien porque las hipótesis no se están cumpliendo bien. Ya acuérdense que eso lo vimos cuando discutimos el flujo gradualmente variado.
Acuérdense que cuando íbamos llegando a la crisis había mucha curvatura y por lo tanto toda esta teoría deja de ser válida porque nuestras hipótesis ya no aplican. ¿Ya? Pero de todas maneras, si vas a tener un cambio en el eje hidráulico, y ahí habría que analizarlo de alguna otra manera, ¿cierto? Porque justo esta ecuación ahí no aplica para esa situación. Y aquí entonces hay algunos, los casos que pueden ocurrir sobre una rejilla de fondo, los distintos tipos de ejes hidráulicos que pueden ocurrir de acuerdo a el flujo que llega y el flujo que hay sobre la rejilla. Ya, y todo esto está, como les comentaba, esto está tomado de la memoria de, no me acuerdo el nombre, pero Correa del 2016, entonces les recomiendo que la puedan revisar ahí, ¿ya? Y bueno, obviamente puede haber cambios de régimen, de acuerdo, porque está saliendo caudal, ¿cierto? Y por lo tanto puedo tener situaciones en que se generan resaltos sobre la rejilla o después de la rejilla, ¿ya? Y dependiendo si llegan ríos o si llega un torrente a la rejilla, también el comportamiento va a ser distinto, ¿cierto? Porque ya vimos que el DH en DX es distinto o tiene signos distintos si tenemos una situación de río o de torrente, ¿ya? Entonces estos tipos de eje hidráulico lo pueden ver con detalle después. Y aquí, ¿cierto? Aquí está la memoria que yo les comentaba, Correa del 2016. Y aquí hay fotos entonces de estos tipos de eje hidráulico que se pueden generar en la rejilla. ¿Ya? Se fijan que la gran diferencia, aquí pueden ver que la longitud de la rejilla es bastante corta, o sea, la extracción de caudal no es mucha, ahí. En este otro tipo de perfil que se fijan genera un resalto en la rejilla misma, hay una extracción de caudal que es un poco mayor. Y aquí tengo el caso del de abajo, es donde tengo río arriba y río abajo, entonces hay un pequeño aumento, lo que predice la ecuación, ¿cierto? Un pequeño aumento en ahí la superficie libre con ese ancho de rejilla. Y entonces este es el caso A1, que corresponde a este, donde llega un río, se pasa por altura crítica por ahí, o sea, aquí tendría un perfil de tipo M2, pasamos a torrente sobre la rejilla y después probablemente hay un resalto hacia aguas abajo. ¿Ya? Aquí llega un río en el perfil A2, ¿cierto? Pasa por crisis, se forma un torrente, hay un resalto y tengo un régimen de río también hacia aguas abajo. ¿Ya? Todos esos casos pueden ocurrir de acuerdo a el caudal que se esté extrayendo. ¿Y cómo lo puedo analizar? En base a la energía específica. ¿Ya? Porque puedo entonces podría plantear, ¿cierto? Si es que esta distancia no es mucha, que la energía acá es más o menos similar a la energía que hay a la salida de la rejilla. Si es que no hay muchas pérdidas en esta zona en que el caudal está saliendo. ¿Ya? Y aquí entonces otros dos perfiles, ¿cierto? En este caso tenemos el perfil B1, que es uno en que llega un torrente, sigue habiendo torrente acá sobre la rejilla y probablemente pueda haber un resalto hacia aguas abajo. Y el perfil B2 es este que está arriba, donde llega un torrente y se produce un resalto en la rejilla misma. ¿Ya? Otro caso interesante es el del vertedero lateral, ¿ya? Y con esto ya vamos redondeando. Aquí también se puede hacer algo similar. En los vertederos laterales, ¿cierto? El canal, una de las paredes del canal, se acorta un poquito de tal manera que se permite que se rebalse hacia el lado. ¿Ya? Esa es la idea del vertedero lateral. Entonces también se puede plantear, de igual manera, una expresión para el dQ en dx en base a una velocidad de salida, y esa velocidad de salida, ¿cierto? Es este término acá, raíz de 2g, altura de flujo menos la altura de la pared, o sea, es la carga útil, ¿cierto? Para poder generar velocidad de salida.
un área, ¿cierto? Que en este caso el área de escurrimiento corresponde solamente a esta parte. Por ahí es donde el agua está saliendo. Y también hay un coeficiente aquí de gasto para dar cuenta de que hay una cierta curvatura y el área efectiva del flujo no es igual al área total, ¿ya? Entonces, bajo este esquema de un dQ en dx, podemos introducirlo en la ecuación de el dH en dx para una variación paulatina con extracción, y para un canal rectangular donde podemos manejar la geometría, nos queda entonces esta expresión que es bastante más fácil de aplicar que la ecuación original, ¿ya? Y aquí también se considera que el I es más o menos igual al J, y por eso no aparecen aquí en la ecuación, ¿ya? Y esto nos permitiría entonces calcular el eje hidráulico en un vertedero lateral en un canal rectangular. Y también en un vertedero lateral puede haber cambios de régimen de acuerdo al caudal que se esté sacando, o puede que llegue un río y salga un río, puede que llegue un torrente y salga un torrente, ¿ya? Por ejemplo, puede que llegue un río, acá, se pase por la crisis y después salga un torrente por el otro lado, y probablemente pueda haber un resalto hacia aguas abajo. Puede que llegue un río, ¿cierto? Y se fijan, nosotros ya sabemos que para un río en una extracción paulatina, esto debería subir, entonces la altura sube en la dirección del flujo. Y esto implica que aquí debería haber un M2, y después se llega a la condición de borde de aguas abajo del río. Puede llegar un río, pasar por crisis, y tengo un río acá finalmente, lo que implica que debería haber un resalto. Llega un torrente y sale un torrente, la profundidad disminuye, según vimos en nuestra ecuación. Y también podría darse que llegue un torrente, haya un río aguas abajo y tenga un resalto, ¿ya? Entonces, en ciertas oportunidades, y esto también conviene verlo en la curva de energía específica, seleccionando un punto, por ejemplo, ahí y ahí. Entonces, voy a tener dos curvas, ¿cierto? Una curva que va a ir por acá y otra curva que puede ir por ahí, por ejemplo. Y si postulamos la conservación de la energía específica, entonces podríamos decir que se mantiene, esto es energía y esto es altura, podría mantenerse ese nivel. Y aquí tenemos entonces que este, llamémosle Q2, a este le llamamos Q1, tenemos que Q2 es mayor que Q1, ¿ya? Entonces, aquí también, ¿cierto? Podríamos ver qué es lo que ocurre con las alturas antes y después del vertedero. Si yo debería esperar que, teniendo una condición de borde de aguas abajo, qué es lo que pasa con la altura de escurrimiento aguas arriba, de igual manera que lo hicimos al comienzo de esta clase, o si llega con un torrente, ver cuál va a ser la altura de aguas abajo. Ya si el nivel de energía lo postulamos constante, podríamos ver qué es lo que está ocurriendo antes y después, y por lo tanto podríamos entonces trazar el eje hidráulico, al menos de manera cualitativa, sabiendo que tengo un río aguas abajo y un río aguas arriba, o un torrente y un torrente aguas abajo, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si tengo una situación como la siguiente? Tengo energía, altura, voy a dibujar una primera curva aquí, y otra curva así. ¿Y qué pasa entonces si el nivel de energía que yo tengo por algún motivo cae por acá? Y estas dos curvas no están conectadas, ¿cierto? Para este nivel de energía no tengo una posible solución, ¿cierto? Que me permita pasar desde aguas abajo o aguas arriba, ¿cierto? A lo que corresponda.
¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta situación? Por ejemplo, que llega un río acá, tengo esa situación de ahí, por lo tanto tengo una condición de borde de río que me va a dar esta altura aquí. Y cuando yo aplico la conservación de energía para ver qué altura tengo en la parte anterior, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la altura de escurrimiento en esta sección de acá, cuando planteo la igualdad de la conservación de energía, no me da ninguna solución, ¿cierto? Porque estas dos curvas, la azul y la verde, no tienen una solución común para este nivel de energía. ¿Qué debería pasar ahí? Tendría que haber, ¿cierto?, algo que me permita conectar de alguna manera estas dos curvas, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se produce una situación como esta, donde tengo un resalto ahí en el vertedero, ¿cierto? Y ese resalto, entonces, acuérdense que involucra un delta de energía y me permitiría, entonces, llegar a la otra curva. ¿Ya? Cuando esas curvas no están conectadas, o sea, cuando tengo un nivel de energía acá, aguas abajo, que es menor que el nivel de energía crítica, aguas arriba, eso implica, ¿cierto?, que estas dos cosas no pueden estar conectadas por el mismo nivel de energía y tengo que tener algo que me dé ese delta, y en ese caso, entonces, ese delta es un resalto, ¿ya? Este caso yo creo que es el más complejo. En general, se tiende a evitar que ocurran resaltos en el mismo vertedero, ¿cierto? ¿Por qué voy a querer que haya una tremenda turbulencia y pérdida de energía en el vertedero? ¿Ya? Entonces se tiende a diseñar para que o funcione totalmente como río en el vertedero o totalmente como torrente, ¿ya? Porque en ese caso, ¿cierto?, cuando funciona totalmente como río, puedo aproximar la superficie libre, por ejemplo, como una recta que va entre esos dos niveles, y eso permite entonces tener la carga del vertedero en cada ubicación y me permite ver el caudal que puedo ser capaz de extraer, por ejemplo. Ya lo mismo acá, cuando tengo un torrente en todo el vertedero, puedo aproximar más o menos como una recta esa superficie libre y me permite obtener una buena estimación de cuánto debería ser, cuánto es el caudal que está extrayendo. O si conozco el punto de inicio y fin, ¿cierto?, podría pensar en que la situación más simple que podríamos tener, o la aproximación más simple a este problema, podría ser, tenemos el vertedero ahí, ¿cierto? Y tengo un nivel de río acá y un nivel de río por acá. Y podríamos pensar que entonces la carga, si conozco este punto y este punto, podríamos pensar o que la carga es más o menos recta, o podríamos tomar, ¿cierto?, si ese es H2 y este es H1, podríamos considerar la carga del vertedero como el promedio entre esas dos alturas y considerarlo como si fuese en realidad, esto no lo hemos visto, entonces me estoy adelantando un poco, no hemos visto cómo funcionan los vertederos frontales, pero podría transformar un vertedero lateral, asimilarlo a un vertedero frontal que va a tener una carga aquí, ¿cierto?, intermedia, pero constante, que es simplemente el promedio de H1 más H2. ¿Ya? Entonces, de repente, para obtener aproximaciones rápidas de cuál es el caudal que está saliendo, no tengo que calcular específicamente el eje hidráulico, sino que me basta saber los niveles iniciales y finales, y los aproximo mediante una recta o el promedio entre los dos, y ahí podría entonces estimar cuál es el caudal que está saliendo. ¿Ya? Y ahí da para harto, o sea, el problema típico, determinar qué altura le doy al vertedero, cuál es el largo, delta L que le doy al vertedero para poder evacuar cierto caudal, o para restringir las alturas de repente, ¿cierto? Entonces ahí esto ya es completamente diseño cómo dimensionar el vertedero, ¿cierto? Sí, Ignacio, la salida de una represa sería como un vertedero, efectivamente. Ya todas las represas en general tienen un vertedero
para evacuar caudal cuando hay crecidas muy grandes. ¿Ya? Algunos son laterales, otros pueden funcionar como vertederos frontales y tienen una forma también que es bastante característica y que eso también la van a ver ese diseño en, si no me equivoco, en el curso de hidráulica aplicada. ¿Ya? Y bueno, nos pasamos harto hoy día también, y esto también da para harto más este análisis. Una buena fuente de referencia para esta parte de singularidades es el hidráulica de el gran Pancho J. Domínguez. ¿Ya? Hay una gran cantidad de teoría y una gran cantidad de experimentos de vertederos laterales, con puertas, ensanche, de todo. Y es bastante bueno para esta parte de singularidades. Y creo que hemos mencionado que Pancho J. Domínguez es uno de los grandes próceres de la hidráulica chilena y yo diría que mundial de todas maneras. ¿Ya? Y tiene un libro que se llama Hidráulica y ahí tiene toda esta parte. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? All clear. Gracias, Ignacio. Excelente. Esta última parte tal vez la pasamos un poco rápido, pero repásenla y, como les digo, ahí en el Hidráulica de Domínguez está bastante bien. También tenemos los apuntes que también subimos, así que debería estar también todo eso incluido ahí. ¿Ya? Ok. Comentarios, preguntas. Si no, nos vemos entonces la próxima semana. Ok. No, por la próxima semana no. No, en 2 2 semanas más. Vayan haciendo sus pruebas y ensayos con el canalcito. Ya tienen casi toda la carne lista para armar el asado del proyecto. Así que para que cuando volvamos de la sesión de vacaciones ya comiencen a hacer todas las consultas. ¿Ok? Sí, sería bueno eso. Sí. Gracias, Juan Andrés. Vamos a tratar de seguir. Ustedes también descansen o estudien, no sé. Sí. Pero sí, aprovechen de descansar también. Ya, nos vemos. Un abrazo a Ya, todos. nos vemos, que estén bien. Nos vemos entonces en 2 semanas. Chao, chao.